El espectáculo debe continuar, así que no echamos siestas, sino que empezamos. Me llamo Francis Elizalde. Me oigo muy fuerte, ¿se escucha bien ahí? ¿Sin problemas? Vale. Francis Elizalde, Francisco Javier Elizalde. Soy navarro, pero vivo en Bilbao hace muchos años y trabajo en un centro que se llama IPTG, así como el de Juanjo Albert, donde hace ya 25 años empezamos a trabajar quienes habíamos sido aprendices y discípulos y pacientes de una persona que se llamaba Antonio Asín Cabrera, que durante años fue de la asociación, y con quien hicimos mucha terapia en clave bioenergética. Parte de nuestra terapia tuvo que ver con eso. Después se hizo una formación en cuerpo y grupo y después ya entramos en la Gestalt. Y desde entonces me ha gustado la parte del cuerpo porque para mí me fue muy buena y fue muy... mi cabeza era muy potente pensando barbaridades de mí y no sabía que tenía fuerza. Y el trabajo corporal me dio tino, pausa y fuerza. Así que me fui enamorando de ello y siempre, a lo largo de estos años, he estado muy cerca de toda la investigación del cuerpo y de toda la práctica del cuerpo y por eso seguramente me han invitado a ser coordinador de esta mesa de corporal. Cuerpo y terapia gestal, cuerpo en terapia gestal. En este contexto de inquietudes, el trabajo corporal en terapia gestal parte de la constatación de que el cuerpo es ineludible a la hora de trabajar, a la hora de estar, a la hora de cualquier cosa. Lo que Peirce tomó de su mujer, de Reich, de la importancia del cuerpo, hizo que enseguida se considerara la terapia gestal como algo sensorial, como que la toma de conciencia no es una toma de conciencia intelectual, ni es una toma de conciencia emocional, es una toma de conciencia que incluye lo sensorial y que con esas tres patas logra una síntesis auténtica. Es decir, no solo es qué pienso, no solo es qué siento, es y cómo estoy. Y con esas tres patas, como con tantas otras tres patas, se hace una síntesis de yo en este momento, yo aquí y ahora. La primacía de lo sensorial, la importancia de lo sensorial es mucha. El terapeuta está en contacto con sus sensaciones y ayuda a la persona a que esté en contacto con sus sensaciones. Y de ahí, como después nos irán comentando los compañeros, se despierta todo el proceso de reconexión con las verdaderas necesidades, que son aquello que decía Maslow, que si falta me pongo malo, enfermo. La necesidad es aquello que si falta, si carezco de ello, me pongo malo. El capricho es aquello que si me falta me enfado, me enojo, me frustro. Pero las necesidades son llamados del organismo, llamados del cuerpo. Así que por un lado es necesario del todo, por otro lado es una gran herramienta, una herramienta muy inmediata, porque tenemos una formación escolar de atención al cuerpo muy escasa. Así que enseguida los pacientes se enganchan a eso de ¿y cómo te sientes? No, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa con tu codo? ¿Qué pasa con tu brazo? Si pudiera, os diría ahora mismo cómo te sientes. ¿Cómo te sientes ahora? Aquí, con la digestión recién hecha, con esos zapatos, con esa nuca delante de ti, con las manos recién lavadas. No es cómo te sientes, en realidad es siente lo que sientes, nota lo que sientes, percibe lo que sientes, estate en lo que sientes. Déjate darte un baño de lo que sientes. Para ejemplificar esto, tres compañeros, los tres trabajando en terapia y los tres con mucho interés por lo corporal.
Interés de estudio, interés de investigación, interés de formación y interés en la práctica diaria de no olvidar nunca de eso que decía yo, el cuerpo insoslayable, de no soslayar el cuerpo, de que dejando fuera el cuerpo no es un atajo, es sin cuerpo no hay insight. A veces, cuando hay un verdadero insight, algo que aprendimos es que las tripas se oyen, se escucha, hace ¡ah! Lo pilló, ¿no? O hay un temblorcito, hay un cambio de temperatura, ¡ah! El insight se sella en el cuerpo. Juan Carlos Egurcegui, médico, vitoriano y psicoterapeuta desde hace mucho tiempo, y Ramiro Díaz, psicólogo sanitario y trabaja desde hace muchísimos años ya en Santiago de Compostela y últimamente muy en relación con todo el tema de la meditación y de la atención pura. Y Elisa Santamaría, con no menos... San Martín, Santa María también. Santa María y San Martín, que trabaja en Barcelona y que en este momento está en el tronco mismo del trabajo de corporal en el instituto, que es, por algo es el centro de psicología más importante de Europa. Así que ellos tres van a ir dándonos un asunto y después entraremos todos. Juan Carlos, ¿te paso la palabra? Muy bien. Venga. Buenas tardes. En primer lugar, me toca aclarar que el título que tenéis en el programa no es exactamente de lo que quiero hablar, de lo que voy a hablar hoy. En el momento en que llegó esta propuesta del Congreso, estaba yo revisando en aquella época el tema de Ghendil porque me interesaba reactualizarlo y tenerlo presente como una manera de trabajar y una manera de hacer, y desde ahí nos vino una cierta confusión con relación al título. De lo que quiero hablar hoy es de qué entendemos por cuerpo, de la vida del cuerpo. Tengo una formación médica y desde la formación médica siempre me ha interesado el cuerpo, cómo funciona, cómo es, cómo está hecho. Y a posteriori me llamó la atención la psicología y desde ahí me interesó cómo son las cosas en la integridad, desde el cuerpo y desde la mente. Y desde ahí llevo muchos años transitando en estas dos patas, es decir, la parte del cuerpo y la parte psicológica o la parte de la mente, si me permitís decirlo ahora así, como para decir, ¿no? En un proceso de cómo puedo ir integrando todas estas dos corrientes, la psicología y la medicina, que siempre palpita en el fondo de mí. Nos vamos a ocupar del cuerpo, claro, pero quiero recordar que somos un uno, que somos una unidad, que somos algo que está integrado. Somos Juan Carlos, somos Francis, somos Pepita, somos Susana, somos entes individuales que estamos formados por distintas partes. Está la parte mental, está la parte corporal, están distintas funciones y distintas capacidades que tenemos en esas distintas partes, pero que todo ese conjunto de las distintas partes que somos tienden a integrarse, tienden a funcionar de una manera coordinada, de una manera hablada, de una manera que se comuniquen unas cosas con otras y desde ahí eso crea una unidad y esa unidad crea una respuesta a los acontecimientos que nos toque vivir de la vida cotidiana, ¿no? O esa integridad, en el fondo, me permito recordar hoy, esa integridad, esa manera de funcionar integrada, tiene por función, fundamentalmente en el fondo, preservarnos, preservar la vida, reproducirnos y estar bien, el bienestar. La naturaleza, lo que somos, tiende hacia el bienestar, hacia sentirnos bien, a estar a gusto, a sentirnos felices, contentos, a estar bien. Es una tendencia natural. No hemos venido a este mundo a amargarnos, sino a pasarlo lo mejor posible, a vivir lo más placenteramente las situaciones y las circunstancias que nos haya tocado vivir, a cada cual, ¿sí? Y la salud
entiendo la salud como eso. En la salud, cuando la salud significa que todo está integrado, que todo está unido, que todo está interrelacionado, que cada parte de lo que somos se comunica con las demás partes y que se van transmitiendo información de una parte a otra parte, se van comunicando las cosas de manera que el cuerpo se comunica con el cuerpo, pero se comunica con la mente, se comunica con la intuición, los cerebros se comunican entre sí. Todo el proceso es un proceso de comunicación y de alguna manera lo que somos no deja de ser un congreso donde todos hablan con todos, todos se informan con todos, donde el dedo gordo habla con el pulmón, donde el cerebro habla y coordina, el gran coordinador coordina a todos los demás, donde el sistema inmunitario habla con el pulmón, habla con el sistema endocrino, habla con los órganos. Todo lo que somos está intercomunicado. Todo lo que somos habla una cosa con otra. Y en esa comunicación, en esa fluidez de la comunicación, cuando la integración, cuando hay salud, desde ahí podemos elaborar las respuestas que consideremos a las circunstancias que a cada cual nos esté tocando vivir en un momento correspondiente. De esa integración surgen las mejores respuestas y de esa integración que puedo resumir diciendo, como alguien ya mucho tiempo atrás nos decía, es decir, ¿qué es lo que quiero? Pienso cómo lograrlo, lo hago, como mecanismo de fondo, como mecanismo nuestro. Decir, porque lo recordaba Pedro esta mañana, ¿no?, con la neurociencia, que aprovechando este encuentro, pues me he puesto a leer cómo va la neurociencia en estos momentos, cómo van las investigaciones y los procesos, y leyendo a varios autores lo que iba descubriendo el libro Inteligencia Corporal. Es como el cuerpo ya no es sexoso, ya tiene inteligencia. O Francisco Varela, ¿no?, con la mente encarnada. Es decir, cómo desde distintos enfoques se va, por una parte, dándose cuenta de la importancia de lo que tiene que ver en los procesos cognitivos, mentales, lo que tiene que ver en el cuerpo, y cómo sin el cuerpo, o lo que el cuerpo aporta, esta mente se queda coja, ¿no? Y también desde ahí ver cómo esa dicotomía vieja, horrible, que gracias a Dios está muriendo entre la virtud es la mente y las más bajas pasiones son el cuerpo, cada vez se va diluyendo más y cada vez más somos algo que tiende a integrarse, que tiende a unirse, que tiende a cohesionarse, ¿vale? Desde ahí, y por otra parte, pues llega el leerle y decir, bueno, la mente, entendiendo todo lo que somos, es integrativa. Nuevo, coño, estupendo, es decir, lo lleva diciendo la Gestalt 40 años, bueno, no sé cuántos, y digo, bueno, está bien que vayan reconfirmando estos hechos y que estas investigaciones vayan apuntalando, vayan apoyando que este proceso de lo que se vive desde lo corporal como una parte de todo de lo que soy yo, cada vez alcanza más importancia y más relevancia, ¿vale? Desde ahí hasta donde llegue, por tiempo y demás, me gustaría, desde la parte médica y desde la parte psicoterapéutica, pues hablar un poco de lo que entiendo, de lo que entendemos en principio por cuerpo. Hay una parte, está el cuerpo físico, que es el conjunto de órganos, tejidos, fluidos, nervios, que cada uno de ellos se ha ido especializando en desarrollar determinadas funciones y en esa especialización contribuyen a aportar al conjunto de lo que soy yo alternativas, soluciones, nivelaciones de las necesidades del cuerpo, etc. Corporalmente, evolutivamente, hemos ido aprendiendo, recogiendo una serie de mecanismos de autorregulación que contribuyen a ir facilitando estos procesos de interrelación entre las distintas partes y que constituyen una base ya corporal. Es decir, el cuerpo tiende, por naturaleza, por genética, a autorregularse, a procurarse a sí mismo, dar salida, solucionar, atender, ocuparse de las necesidades que él pueda percibir. En segundo lugar,
La mayoría de estos procesos de autorregulación no son conscientes y el cuerpo se encarga el solito de hacerlos y hacerlos bien. No es perfecto, tiene deficiencias, tiene fallos y a veces se desequilibra, es normal. Pero tiene estos recursos, tiene esta tendencia y tiene esta capacidad de regularse a sí mismo. De los aspectos conscientes de los que nos damos cuenta del cuerpo es lo que Lowen llamaba la vida del cuerpo, sensaciones, emociones, necesidades. Pero antes de eso quiero destacar que lo que entiendo sobre todo el cuerpo de cara a la hora del trabajo psicológico es que el cuerpo es presente. El cuerpo vive en presente. El cuerpo nos coloca en presente. El cuerpo nos coloca en realidad, en lo que está pasando, en lo que ocurre. El cuerpo es el elemento más de lo que significa aquí y ahora, porque vive en el aquí y ahora. La mente se puede ir, puede fantasear, puede desconectarse, puede hacer tal, puede hacer cual, pero el cuerpo no, es minuto a minuto, segundo a segundo está en lo que está sucediendo en estos momentos, qué es lo que está ocurriendo dentro de mí, cómo voy hablando, el tono, lo que va llegando a vosotros, lo que estáis sintiendo en estos momentos, y eso es en un continuo. Si le presto atención me doy cuenta, a veces no me entero hasta que el culo aprieta, ¿de acuerdo? Y tengo que moverme, pero continuamente está señalando, detectando todo esto que está ocurriendo dentro de nosotros, ¿vale? Sensaciones, emociones y necesidades. Permitirme una cierta referencia. Las sensaciones son aquellas impresiones, aquellas afectaciones que notamos en nuestro discurrir, en nuestro quehacer, en nuestra cotidianidad. Sensaciones de vacío, sensaciones de plenitud, sensaciones de tensión, sensaciones de nudos, sensaciones de pajaritos que vuelan mientras contemplo la naturaleza, sensaciones. Continuamente el cuerpo percibe lo que está sucediendo fuera de mí y lo que está sucediendo dentro de mí. Y las sensaciones son mecanismos del cuerpo que lo que pretenden es ser escuchados, transmitir esa información, que llegue esa información a la mente, de manera que esa información que aportan las sensaciones pueda ser entendida o oída, porque las sensaciones ya aportan algo de agrado, desagrado, algo, un matiz de sí, no, y son información que tenemos para poder enterarnos de lo que está pasando desde ahí, ¿no? Las emociones, bueno, es un gran capítulo de las emociones. Voy a darme en la función sana de las emociones. Y ahí me gusta mucho Norberto Levi, cómo plantea esta función sana de las emociones. Ya sabemos por el carácter que las emociones pueden distorsionarse mucho, alterarse, derivar en situaciones realmente nada sanas ni nada funcionales, tóxicas, dañinas y demás. Pero en su origen, como mecanismo biológico, son mecanismos que demuestran que son útiles para nosotros y por eso están. Y el cuerpo no es tonto. En la evolución no se queda con aquellos mecanismos que va incorporando. Si no funcionan, si no sirven, si no son útiles, los desecha, no tiene ningún problema. Pero las emociones perduran y han perdurado a lo largo de los años como elemento contributivo a nuestro bienestar, a resolver, a afrontar, a percatarnos de. ¿Qué son las emociones? Desde ahí, siguiendo. Señales. Son señales de un problema. Señales finas, refinadas, que lo que hacen es referencia, tenemos problemas, o hay un problema, ¿vale? Y aportan varias cosas. Primero, energía, para atender qué problema es ese, y aportan información, ¿vale? Es como el miedo. El miedo en su función sana lo que es una señal que detecta peligro, cierta amenaza que hay alrededor, y lo que nos inquiere o inquiere a la mente, si me permitís, o nos inquiere a todos nosotros es ¿tiene suficientes recursos para afrontar esto?
o no los tienes? Esta situación concreta, ¿qué recursos necesito? ¿Los tengo o no los tengo? ¿Tengo 2 sobre 10? Mira, majo, paga, mejor te retiras, déjalo, lárgate. Sal por patas, si hace falta, que lo primero es no salir dañado, no salir herido, que esa es la función protectiva. ¿Que tiene suficientes recursos como para? Estupendo, adelante, vamos con ello. El enfado no es más que una señal de frustración. Me estoy refiriendo a las emociones en su función más común y más cotidiana, ¿no? Desde ahí, frustración. Esperaba qué, deseaba qué. No es. Mierda, cagao culo. ¿Por qué? No, yo quiero esto. ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué tal? Yo quería ahora esto. Yo quería cenar. ¿Por qué? Frustración. ¿Vale? Señalan la frustración, señalan lo que está frustrándonos, informan a la mente de todo lo que está relacionado con esa frustración y aportan una energía adicional para resolver la situación del momento o crear mecanismos, acuerdos con la persona que resuelvan en un futuro el llegar tarde que me molesta o el que siempre me cortas cuando empiezo a hablar o el tal. La función y las necesidades que, como ya mencionabas, desde ahí, sobre todo... y las emociones también quiero decir que cuando las emociones se expresan, que es hacia lo que tienden, en su expresión, cuando las comparto, cuando las hablo, cuando las desahogo, cuando las descargo, cuando las libero, es en esas condiciones cuando más información nos aportan. Una emoción retenida, contenida, se queda en medio sí, medio no. No termino de saber qué es lo que está pasando, pero si lo expreso, entonces me doy más plena cuenta de qué es lo que me está pasando, con qué tiene que ver, qué es lo que está ocurriendo y desde ahí qué es lo que necesito hacer con tal o cual situación. Las emociones al expresarse se desahogan, se liberan. En el trabajo corporal es importante porque todos tenemos alguna acumulación de exceso de emoción, de aquí, de allá, de tristeza, de enfado, de miedo, de que tanta acumulación, dolor, que tanta acumulación necesita ir descargándose, ir soltándose. Y en esa descarga ir trayendo la información, ir trayendo los contenidos, ir trayendo los recuerdos correspondientes. Y al expresarlas también nos comunicamos con el otro, comunicamos nuestro estado al otro. Desde ahí son comunicacionales, sirven para comunicar cómo estamos y desde ahí que el otro, la otra parte, se dé cuenta de cómo estoy y desde ahí se crea una interrelación de entender, de apoyo, de lo que estemos necesitando en ese momento. Y las necesidades que sobre todo señalan lo que falta o lo que sobra. Y desde ahí recordabas bien a Maslow y todo ese conjunto de necesidades tan vitales, básicas, interrelacionales y demás. Todo esta es lo que va aportando el cuerpo. Toda esta información asciende hacia la mente, palpita y late en la mente para que me entere de lo que está ocurriendo. Y desde ahí, junto al intelecto sano en sus capacidades de memoria, aprendizaje, autoconocimiento, la intuición, desde ahí los hemisferios se comunican, desde ahí toda esta información es procesada, elaborada minuciosamente con una intención de dar respuesta a la situación correspondiente. Si lo que necesito es descargar la emoción, si lo que necesito es decirte por favor dame un abrazo, si lo que necesito decirte es por favor vete a tomar por el culo y déjame en paz una santa vez, ¿no? Función de cada situación. De manera que este funcionamiento básico, puedo resumirlo, lo resumo en partimos de qué necesito o qué quiero, qué siento, toda esa información que los sentidos me aportan pasa a la mente y desde ahí pienso qué puedo hacer con esto, teniendo en cuenta la realidad de lo que se puede y de lo que no se puede, teniendo en cuenta las circunstancias, teniendo en cuenta los valores que cada uno de nosotros educacionalmente tenemos, desde ahí elaborar una respuesta a qué es lo mejor que puedo hacer en estos momentos y hacerlo. Este es
digamos, el fondo, el funcionamiento básico, integrado, desde el cuerpo, desde la mente, desde todos nosotros. Cuando funcionamos desde aquí, perdonad, son muchas cosas, pero cuando funcionamos desde aquí, lo que queda es satisfacción, bienestar, salud, sensación de coherencia interna, sentido. ¿Ahí? Va. Seguimos luego. Un poquito más solo. Gracias. Como para parar el cuerpo. Solo quería decir esto porque desde la medicina yo llegué a la psicología vía bioenergética y vía Gestalt. Y desde ahí fue cercano para mí este proceso, esta evolución, porque la terapia Gestalt es integrativa y es corporal y la bioenergética también lo es. Pero el trabajo en terapia tiene mucho que ver, en terapia Gestalt, trabajando desde la Gestalt, tiene mucho que ver con este tuyo, con este presente que nos ofrece el cuerpo, que lo tenemos ahí, con este aquí y ahora, con este acompañar a estos procesos, a esto que va sucediendo, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, y eso que te hace sentir, y eso que está moviendo dentro de ti, y eso hacia dónde fluye energéticamente, va para arriba y para abajo, eso dónde se para, podemos dar voz a lo que para, es decir, hay una parte que quiere moverse hacia afuera y hay otra parte que para. Damos voz a lo que para. No quiero que salgas. Ya, pero yo quiero salir o manifestarme, o expresarme, o decirle que se vaya a freír espárragos. Ya, pero no, porque lo que debes, ya aparece la polaridad, la posibilidad de seguir trabajando en esa polaridad. Desde ahí, concluyo por ahora con lo que más siento que me gusta de mi trabajo es, y lo que más defino como siento en mi trabajo con los pacientes es acompañar. Cómo trabajar es acompañando. Acompañando en el presente, acompañando en el cuerpo, acompañando en el aquí y ahora, acompañando en sus procesos, dándole tiempo, vamos despacio, qué es lo que sucede, nos paramos, aparece otra voz, le damos voz, aparece otra sensación, qué tiene que ver con todo lo que está sucediendo, que todas las voces puedan ir hablando y puedan llegar a un consenso. Y un acompañar que para mí es importante que no sea forzado. Acompañar, pero no forzar. Ha habido durante épocas en una manera de trabajar en psicoterapia que ha sido un trabajar forzadamente, como forzar situaciones para supuestamente dar pasos rápidamente hacia la salud. Y lo único que conseguimos con eso es que las resistencias se fortalezcan y se afirmen. Y una última cosa es que desde ahí, conociendo y trabajando y tomando conciencia desde ahí, lo que en definitivamente me queda es que el cuerpo sabe, tiene mecanismos, regulación, sus necesidades. Mi función es cómo ayudarle a que pueda ir retomando, recuperando aquellas funciones, aquellos mecanismos que la neurosis o el carácter le hizo perder. Cómo ayudarle a devolver sanamente esos mecanismos, sea del miedo, sea de tal, sea de necesidad, sea de actitudes, cómo devolverle. Y cuando eso se va consiguiendo es una sensación interna de satisfacción, de bienestar, o cuando eso va ocurriendo, como decía, perdona que repita Pedro, decía, es decir, algo cambia en la persona. Cuando la persona ha vivido desde esta experiencia en directo y en presente, y algo llega, y algo le toca, y algo lo mueve, algo cambia, y algo que cambia se queda impreso. No es lo mismo que hablar del problema o hablar del miedo. Algo en la vivencia y en el proceso queda y se queda como una experiencia. Y en esa experiencia nos queda experiencia hacia la salud, experiencia hacia nuestra natural tendencia. Vale. Suficiente por ahora. Bueno. Un inciso, un exciso. La psicoterapia tiene 100 años, la Gestalt tiene 50. La humanidad tiene un poco más de 100 años y de 50 años. Los intentos de autorregulación a través de lo corporal
los hay desde siempre. Está el yoga, con un estudio minuciosísimo del trabajo, y están un montón de técnicas más que iban desde la recitación de rosarios que hacían nuestras abuelas cuando se ponían nerviosas, hasta, por ejemplo, todo el trabajo de ascesis, ascético. Me quito la comida, lo decía Kiko Veneno, y si a veces ayunaba, no era que nadie le tentaba, era solo por ver nuevos colores en el sol. Porque si te aplicas al cuerpo determinadas cosas, accedes a determinadas formas de sensibilidad diferentes. Así que era sabido desde siempre, desde las más orgiásticas, que son totalmente acreditadas y que las ha habido y que las hay en muchas culturas, hasta las más ascéticas, donde lo importante es el sostener. Parece que parte de las posturas de yoga comienzan en culturas del Indo, como campeonatos entre ascetas, a ver quién aguanta más tiempo sentado delante de una hoguera, ¿no? Esa capacidad de retención, esa capacidad de negar el cuerpo, que aún se hace, los ayunos. Y muchas de esas vías, tal como la Gestalt, ayer decía Paco, ¿cuál es el futuro de la Gestalt? Morirse, como el de todas las tendencias que hasta ahora ha habido. Pues muchas de esas eran tan valiosas como la nuestra, y muchas de esas se han transmitido hasta la nuestra y nutren a la nuestra. Cuando Peirce dice en algún momento, me jacto de no haber inventado nunca nada. Yo he descubierto, así como un botánico descubre un líquen que siempre estuvo ahí y le pone nombre, yo he redescubierto, me he fijado en algo que está en la propia naturaleza. Los inventos se pasan, pero esto se reanudará y volverá, porque en cuanto uno se pone a estudiarlo da con ello, ¿no? Algunas de esas prácticas, yo creo que ahora Ramiro nos va a hablar desde la práctica. Vamos con Elisa. Ramiro, Elisa, Ramiro. Vamos con Elisa, sí. Estaba apuntando para ti. En lo viejo y en lo nuevo. Hoy en día, cuando la muerte de Peirce, por decirlo así, cuando la explosión después del entierro, después de los funerales, parece que queda desde antes un dogma, lo que él hizo, y al mismo tiempo un enorme permiso a investigar, a añadir, chupad, coged, el último número de la revista de Movimiento Vital, que tanto nos une ahora a los gestaltistas y a eso, tanto como el Rolfing, con Ida Rolf en su tiempo, Charlotte Servin o tantas y tantas cosas, significa cómo la terapia gestal mantiene la puntería en la dirección y puede disparar o puede tomar munición de muchos tipos. Y le paso la palabra a Elisa. Vale, gracias. Hola. Bueno, a mí me encargaron un poco que hablase un poco sobre los orígenes del abordaje corporal en Gestalt y las últimas tendencias en cosas de técnicas. Entonces, bueno, sobre los orígenes, parece que cuando las primeras menciones del cuerpo en Gestalt se habla de lo corporal como un abordaje, como si fuera una dimensión. Esto ya los bioenergetistas de alguna manera tienen una visión parecida, Kepner también habla de esto, como que el cuerpo es una forma de entrada a la psique de la persona. Si vamos un poco más atrás, esto lo acaba de decir Francis, ¿no? Como que Peirce adquirió de Reich la visión que en ese momento era innovadora de que el cuerpo existe. Y esto es interesante porque antes de Reich, no hace tanto de esto, el cuerpo no existía en psicoterapia. Lo único que había era el abordaje mental. Esto, para los que no hemos vivido este cambio, es algo importante de recordar, como que la parte corporal es algo todavía muy reciente y que estamos todavía aprendiendo sobre él mucho. Bueno, Reich incorporó la atención a lo corporal, a lo energético, a lo emocional. Peirce parece que se decantó más por lo emocional y por el cuerpo como vía de contacto y de relación. Y después Reich, con la parte de la bioenergética, después de Reich, fueron
apareciendo y creando nuevas técnicas y formas de trabajo corporal, ¿vale? Que todas un poco tienen el origen en el mismo punto. La Gestalt ha ido bebiendo de todas estas técnicas corporales que han ido desarrollándose después de la bioenergética, después de Reich. Luego, muchos terapeutas hemos ido cogiendo alguna de estas técnicas también para nuestro propio trabajo personal. Y después hemos integrado este trabajo en nuestra consulta, pero primero ha sido un trabajo para nosotros. Bueno, entonces, si nos ponemos a hablar de técnicas, podemos hacer una diferenciación. Como muchas otras diferenciaciones que se pueden hacer, entre tres tendencias de trabajo corporal que tenemos cerca, como gestaltistas. Una tendencia podría ser hacia el movimiento expresivo, hacia la música, hacia el baile. Son trabajos que van hacia sacar la emoción, hacia expresar, como el sistema río abierto, los centros de energía, que han calado muy fuerte en las generaciones de gestálticos. En este sentido, a mí me llama la atención en esta tendencia de trabajo, ahora las corrientes que han salido ahora de movimiento, de baile con música electrónica, con poca pauta, tipo los 5 ritmos, static dance, le llaman de muchas maneras, no quiero poner un nombre porque hay como muchos nombres, pero que están ahora mismo muy en auge, no tanto como una herramienta terapéutica, pero sí mucho entre la gente que hace terapia, sobre todo la gente más joven, pero son trabajos que te enseñan a bailar y a soltar el cuerpo, que es algo muy importante. De una forma o de otra, esto es como algo que hay que aprender a hacer. Y que también te pueden incluso llevar a estados un poco de éxtasis, de trance, como estados un poco alterados de conciencia, a través de la música, a través del movimiento. Bueno, esto con la tendencia, digamos, de movimiento, de música. Hay otra tendencia que va hacia adentro, una tendencia que tiene que ver con trabajos más introspectivos, trabajos de contacto con la propia energía, de descubrimiento de la energía. Son trabajos que tienen que ver con la atención. Podrían ser, a mi modo de ver, podrían ser los ejercicios clásicos de bioenergética, usados de esta manera. Han salido luego técnicas como el focusing, por ejemplo. A mí me parece que el mindfulness también va por ahí. Herramientas que nos llevan hacia la sensación, hacia el descubrimiento de la sensación, técnicas. Y hay una tercera forma de trabajar que sería, bueno, en este sentido, en el sentido de las herramientas que van hacia la conciencia, quizá algo que está, a mí me da la sensación que está ahora como cogiendo muchos adeptos, son las técnicas de Tantra. Cada vez hay más gente que va a los grupos de Tantra. Estas técnicas de Tantra, que vienen en general de India, hay que decir que no son las disciplinas tántricas originales, sino que tienen que ver, en realidad se parecen mucho a los ejercicios algunos ejercicios de bioenergética. Si cogemos el libro Orgasmo Total de Jack Lee Rosenberg, que se publicó en 1992, se practican, él ya expone ejercicios que ahora en los grupos estos de Tantra que vienen, se parecen mucho, ¿vale? Son ejercicios que se parecen bastante. Pero llama la atención que vuelva a surgir esto después de tanto tiempo. A mí me da la sensación que responden como a una necesidad de trabajo sobre la sexualidad y trabajo sobre el contacto. Son talleres en los que se trabaja mucho el vínculo, el contacto, la retirada, el hasta dónde, el límite y, por supuesto, la sexualidad. Bueno, habría una tercera forma de trabajar el cuerpo,
aparte de estas dos, más expresiva, más introspectiva, que tendría que ver con el trabajo más correctivo, tipo las técnicas que provienen de Messiers, técnica Alexander, el diafreo. Hay terapeutas que trabajan con esto también. Estos son trabajos más bien correctivos, o sea que a través de la corrección de la postura, del trabajo incidiendo con masaje, buscan un cambio, o sea, se trabaja el cuerpo para buscar un cambio después a nivel emocional o a nivel psicológico. Bueno, todas estas técnicas que tenemos, y ya estábamos hablando de técnicas, son herramientas. En mi opinión, son herramientas muy válidas que tienen en común todas, que en general trabajan desde el cuerpo o desde lo energético, pero que casi todas proponen un trabajo en sí mismo, ¿vale? Requieren un seguimiento, requieren que tú trabajes corporalmente seguido con eso. Algunas más directamente de trabajo seguido, como puede ser el diafreo, el masaje, y otras más orientados a lo experiencial, al descubrimiento, como puede ser pues, el tantra, la bioenergética o los ejercicios de bioenergética, el baile, el movimiento. Parece que todas estas técnicas que tenemos a nuestro alcance nos enseñan a los terapeutas diferentes vías de contacto con nuestro cuerpo, que luego podemos transmitir a los pacientes. Pero primero empezamos por nosotros. Mediante las técnicas, mediante toda esta amalgama que tenemos a nuestra disposición, vamos aprendiendo, yo creo sobre todo a sentir nuestro propio cuerpo. Descubrimos la capacidad de placer que tenemos. Aprendemos a notar la carga y a saber la importancia de la descarga, la importancia de descargar la emoción. Todo esto lo aprendemos a través del cuerpo. Perdemos el miedo a tocar y a ser tocados. Aprendemos los límites del contacto, descubrimos lo que es dejarte sostener y sostener a otra persona. Podemos llegar a intuir lo que es el amor, como una energía que se siente en el cuerpo. Aprendemos a sentir el deseo y el rechazo. En la medida en que los canales del cuerpo, los canales energéticos del cuerpo se van limpiando, desbloqueando, las tensiones se van desbloqueando, las emociones las vamos sintiendo cada vez más claras y tangibles. Aprendemos las vías internas para llegar a expresarlas. En el camino aparecen las corazas, las barreras del carácter a esta expresión, a este contacto genuino. Poco a poco, por repetitivas y conocidas, nos vamos haciendo amigos de nuestras propias corazas. La lucha baja y vamos comprendiendo y haciéndonos amigos de nuestra estructura de carácter. La estructura va teniendo menos importancia. Vamos haciéndonos de esta forma compasivos con nuestro propio cuerpo. Hay más escucha interna y ternura. Los pensamientos disminuyen y podemos acceder más fácilmente a estados de calma mental y meditación. Aprendemos que bailar puede ser un acto liberador, algo así como un exorcismo para soltar todo lo que sobra, algo que muchas culturas parece que ya sabían, pero que la nuestra parecía estar penalizado. Solo bailábamos de noche y normalmente con ayuda de estimulantes. Igual que aprendemos a disfrutar del cuerpo con el baile, aprendemos también a disfrutar libremente de nuestra sexualidad. También con las técnicas más específicas de trabajo corporal, como pueden ser el diafreo, la osteopatía, algunas técnicas de masaje, aprendemos a conocer el cuerpo a nivel anatómico. Vamos comprendiendo la parte física que hay en lo energético. Entendemos cuando decidimos tocar un cuerpo qué es realmente lo que estamos tocando. Toda esta cantidad de técnicas valiosas que tenemos a nuestra disposición para trabajar el cuerpo puede llevarnos a una cierta confusión sobre lo que es la terapia corporal o de qué hablamos cuando hablamos de un abordaje corporal. Da la sensación que actualmente hay un movimiento hacia el cuerpo en la terapia. Hay mucha demanda y una gran oferta de variedad de técnicas corporales que, en mi opinión, responde a esta necesidad que tenemos de conocimiento sobre nuestro cuerpo y sobre nuestros propios procesos. Somos, como decíamos antes,
los occidentales, la cultura que posiblemente tiene o ha tenido más negado el cuerpo históricamente. Cualquiera de estas técnicas en general lo que nos enseñan o nos recuerdan son aspectos diferentes de nuestra corporalidad, aspectos que en otras culturas son muchas veces ya conocidos y que nosotros parece que hemos tenido olvidados mucho tiempo. Personalmente, yo como terapeuta que me considero de orientación corporal y que me ha interesado mucho el tema de la terapia corporal, me he preocupado un poco de entender qué es lo que yo puedo aportar, cuál es mi lugar en toda esta amalgama de técnicas y de corrientes terapéuticas que tengo a mi disposición. En este sentido, parece que un proceso corporal no es algo distinto de un proceso terapéutico normal. Esto es así siempre que estemos hablando de procesos con cierta profundidad. Digamos que un proceso terapéutico en profundidad conlleva un proceso corporal. Según Kepner, cualquier proceso corporal, cualquier proceso terapéutico que conlleve cambios irá asociado a cambios corporales. De estos cambios, algunos serán visibles como cambios en la postura, color de la piel, etc. Pero también habrán cambios internos en la percepción que la persona tiene sobre su propio cuerpo, básicamente en la capacidad de esa persona de sentirse y sostener sus propias sensaciones. El terapeuta con orientación corporal, en este caso, lo que hace es poner atención a este proceso corporal que se va dando y se va a dar de forma inevitable en el propio proceso terapéutico. El abordaje corporal, entonces, lo que hace es poner una especial atención en esta parte de la persona, esta parte que tiene que ver con la sensación, con la energía, con la parte somática. Esto se va a expresar tanto en la actitud del terapeuta como en las intervenciones que realice, sean en un sentido de experimento o bien en un sentido de recuperar la conciencia de alguna parte del cuerpo. El aprendizaje de la técnica, entonces, no es suficiente. Es necesario saber cómo usarla, en qué momento, en qué sentido, para qué. La técnica tendría que ir a favor del proceso terapéutico de esa persona. La principal herramienta, entonces, que tenemos los terapeutas corporales es el haber recorrido previamente este camino interno de contacto hacia nuestras propias sensaciones y nuestra propia energía. Este camino es el que le va a dar al terapeuta el conocimiento real para trabajar con otras personas y también la confianza en los propios procesos de autorregulación del cuerpo. Confianza que es imprescindible para poder trabajar corporalmente a nivel terapéutico. Otra herramienta imprescindible para aplicar la técnica de una forma adecuada es la capacidad de observación del terapeuta. La capacidad de ver cosas en el cuerpo del otro. Esta capacidad se adquiere de observar mucho el cuerpo y en este sentido, en mi opinión, tener algunos mapas puede ayudar a la observación. Esto es algo que hago yo, me fijo sobre todo en dos factores a la hora de observar el cuerpo de otra persona. El primer factor que tengo en cuenta es su grado o nivel de relación con su cuerpo. Esto me da una idea de en qué momento está la persona respecto a su proceso. Según Kepner, hasta llegar al estado de integración en el que se puede trabajar de forma fluida a nivel psicocorporal, hay varios grados en los que la persona tendrá que ir adquiriendo mayor conciencia corporal y mayor conciencia de la escisión cuerpo-mente. De esta forma, si la persona está más escindida, el tipo de trabajo que realizaré no será el mismo que si la persona ya tiene una cierta conciencia de integración y tampoco si la persona ya tiene un buen grado de contacto con su cuerpo. En este último caso, el trabajo que podré hacer será realmente el trabajo terapéutico. El segundo factor que yo tengo en cuenta a la hora de observar a la persona son los rasgos caracteriales que manifiestan el cuerpo. En mi caso, utilizo el mapa de caracteres de Reich que adquirí de Juanjo Albert. Mediante esta observación puedo llegar a conocer un poco quién es esa persona. Me da una idea entonces del proceso que va a necesitar hacer. Me da una idea de hacia dónde vamos en el proceso.
En resumen, la observación de la persona, de lo que muestra, de lo que no muestra, de cómo se mueve, de cómo mira, de cómo se tensa o se afloja. Todo esto me parece que es una de las claves más importantes para poder usar todas estas técnicas que tenemos de una forma adecuada a favor del proceso de la persona. En resumen, para acabar, a mi modo de ver, un proceso corporal no es algo distinto de un proceso terapéutico, es un abordaje. Igualmente, necesitamos, como terapeutas, aprender técnicas, porque estas nos ayudan en nuestro propio proceso, sobre todo por eso. Además, las podemos aplicar en nuestra terapia en una forma que favorezca al proceso de la persona a la que estamos acompañando. El aprendizaje de las técnicas es importante, pero no es suficiente. Es más importante el propio proceso del terapeuta y la capacidad de observación del cuerpo de las otras personas. En este sentido, puede ayudar a adquirir algunos mapas que den cierta estructura a la observación. Las últimas tendencias de trabajo corporal parece que van hacia lo expresivo y el contacto. Y algo que me gustaría mencionar para acabar es que me llama la atención de forma positiva cómo las nuevas generaciones parece que encuentran en algunas técnicas que están entre lo corporal y lo terapéutico, como el baile, el tantra, etc., una vía también de diversión, un espacio para el contacto, para la comunicación y el encuentro y una forma de disfrute en sí misma que a mí personalmente me parece muy saludable. Ya está. Gracias. Te estaba escuchando y me parecía que la atención que pone el terapeuta en el paciente es como cuando uno va a ligar. Que dice, hoy me mira, no me mira, va para aquí, va para allí, se ha dado media vuelta, cómo estará la cosa, ¿no? Como la lectura. Lectura, empatía, coger interés. Esos son los factores dentro de este tipo de cosas. Bueno, se nos hace a los cuatro, porque somos así, raro estar aquí hablando y vosotros ahí abajo escuchando de cuerpo. Así que gracias por mantener la atención a algo verbal y creo que algunas de las ideas, veo algunas cabezas que hacen así, porque las ideas sí que resuenan en ideas vuestras que habéis tenido de hacer lo mismo. Kepner citabas tú y citabas tú también, si hay algún nuevo que no lo conoce, que lo pille. Proceso corporal de Kepner es un libro muy básico, es algo así como la Biblia para los evangelios, como el Antiguo Testamento, muy fundado, muy completo y sobre eso se han ido construyendo libros y se construyen muy bien. Es un libro fundado en la idea del ciclo de satisfacción de las necesidades y qué tipo de trabajo corporal se puede hacer en cada uno de ellos con un razonamiento impecable y a más de uno le he oído decir que con ese libro le vale. Así que es una buena cosa. Movimiento, placer, expresión, salud, bienestar. Es decir, no es un bisturí que tenemos en nuestras manos para quitar problemas. Es nuestro cuerpo con su cuerpo y el modo en el que puede inducirse a que el cuerpo verdaderamente pueda hacer lo que él quiere, que es autorregularse y llevarnos de la mano. Lo que pasa es que luego tenemos unos horarios horribles y unas obligaciones horribles y es muy difícil autorregularse con los horarios que tenemos, así de sencillo, ¿no? Porque no podemos descansar cuando quisiéramos, en fin. Nos acostumbramos a un nivel de estrés muy alto. Y todo lo que se ha dicho sobre la despersonalización, lo que decía esta mañana el compañero, que no recuerdo, sobre los billetes de avión que antes se podían negociar, iba a tal sitio, ahora ya no. No me venga usted con humanidades, ¿no? Pues un poco de eso pasa en la casa, así que hay que ir adaptando trabajos corporales, que los hay muchos y muy interesantes de última generación, que se pueden ir haciendo en casa y faltar al trabajo todo lo posible, ¿vale? Y salir a la hora, eso como mínimo. Bueno, con Ramiro vamos a darle el tercer asunto y él va a la fuente de la fuente de la fuente de la fuente de la atención, siendo la atención, no es que sea una herramienta, es que es lo consustancial. Cuando estoy atento estoy.
Y cuando estoy atento. Es otra manera de decirlo, ¿no? Estar es estar atento, es percibir, es no dejar. Y él va a recoger desde el principio esta raíz de la atención como algo esencial dentro de la Gestalt. Bien. Ramiro. Bueno, mi presentación va acerca del cuerpo más desde un enfoque existencial y desde un enfoque de la atención como tradición que tomamos los gestaltistas y que tomamos las diferentes corrientes para volver al presente, para volver al cuerpo, y de la atención también como virtud, como decía la filósofa Simone Weil, esta filósofa francesa, no sé si la conocéis o os suena, que la describía como una virtud, la más grande de las virtudes. Creo que sin atención estamos perdidos, que la atención es lo que nos trae al aquí y ahora y es lo que de alguna manera invito a recordar quizás que tenemos esta maravillosa cualidad, facultad y me atrevo a decir como Simone Weil, virtud, que es la atención para aterrizar más en el presente. Y claro, aterrizamos en el presente a través de nuestro cuerpo, porque el cuerpo es lo que nos da el fundamento, la base y el sostén para sostener lo que necesitamos sostener en la vida y tirar adelante. La atención, también desde este punto de vista, creo que nos lleva a responsabilizarnos, porque lo que sentimos en nuestro cuerpo es lo que nos pasa. Las sensaciones, las emociones, como decía Juan Carlos, como decía Elisa, están ahí. Y en la medida en que hacemos esta práctica, porque al final es una práctica, no es que nosotros automáticamente nos pongamos a atender, más bien todo lo contrario. En la medida en que hacemos esta práctica nos damos cuenta de lo que nos pasa, ¿no? Que es un factor fundamental en la terapia Gestalt y en los enfoques, en cualquier enfoque humanista, el darse cuenta de lo que pasa dentro y darse cuenta de lo que pasa fuera, en el entorno, en ese contacto y en esa retirada. Bien, quería contar una pequeña historia del Zen que me parece muy significativa del cuerpo. Es una historia muy cortita. Es un hombre que llega a su casa y se encuentra que su casa está en llamas. Y lo que hace este hombre es salir corriendo a ver si encuentra al culpable, a ver quién incendió la casa. Bueno, esto es normalmente lo que hacemos nosotros con nuestro cuerpo y con nosotros mismos. Lo desatendemos. Cuando nos encontramos con lo que no nos gusta, especialmente, salimos por patas a buscar a culpables, ¿no? Y justamente la invitación con esta pequeña historia es: vuelve a ti, retómate y trata de apagar las llamas de tu casa, que a veces las llamas son fuertes emociones que nos agarran y que nos condicionan la vida. Entonces, el pararse a sentir, a contactar con esas emociones y con esas sensaciones y a cuidarlas, porque es una manera de cuidarlas y de estar con ellas y de practicar la atención, creo que es de gran ayuda para cualquiera y especialmente para los que nos dedicamos a profesiones de ayuda, a acompañamientos, a acompañar al otro.
Otro punto desde el que quería enfocar la presentación es desde la teoría de campo de Kurt Lewin, desde la idea de la coexistencia, que me parece clave, ¿no? Es como nos co-creamos, coexistimos y nos co-creamos. Como hablaba esta mañana Malcolm Parlett, en relación también a la teoría de campo, él habla de la idea de la vivencia del campo unificado, ¿no? Que desde mi entender aborda otros campos más en los que nos movemos en la vida. Aparte del campo del sistema familiar, está el campo de los grupos a los que pertenecemos, de la cultura, de la sociedad, y esto nos conforma de alguna manera, nos configura, digamos que nos configura a la vez que nosotros configuramos el campo, o que influenciamos en la configuración de las otras existencias de cada una de las personas que estamos aquí. Bien, esto me parece como dos puntos importantes y es curioso, ¿no? Porque en la naturaleza ves que la coexistencia se da de una forma natural, o sea, valga la redundancia, ¿no? Se da espontáneamente. En un bosque los árboles crecen y las raíces penetran la tierra y una raíz no discute con otra porque le interrumpe el paso, sino que busca el lugar por donde puede transitar para nutrirse y tomar los nutrientes de la tierra, y esa raíz y esas raíces a la vez retroalimentan el ecosistema, ¿no? Si nos vemos nosotros como un ecosistema, realmente podemos coexistir, ¿no? Podemos generar una energía de que tú tienes tu sitio, yo el mío, y a veces nos entrelazamos y a veces nos separamos y a veces nos juntamos y todo esto está bien. Bueno, quería hacer un pequeño experimento antes de continuar, muy breve. Os invito a hacerlo, a las personas que lo queráis hacer. Es así de sencillo. Vamos a mirar nuestras manos, vamos a ponerlas en un lugar cómodo, relajado, mejor apoyaditas, ¿no? Para que estén relajadas, colocadas de la manera también que os resulte más accesible, más fácil. Vamos a mirar nuestras manos y vamos a hacer 3 o 4 respiraciones en contacto con nuestras manos, mirándolas, reconociéndolas, respirando un poquito, más amplio. Y mirando nuestras manos también como una extensión de nuestro corazón. A la vez que respiramos, a la vez que tomamos conciencia de ellas, tomamos conciencia de la conexión que hay con nuestro corazón. Vemos la historia de nuestras manos, lo que tomaron, lo que no tomaron, lo que pudieron satisfacer y lo que no pudieron satisfacer. Conscientes de nuestra respiración, conscientes de nuestras manos, conscientes de nuestra existencia aquí, ahora.
os invito a que podamos relajar cualquier tensión que encontremos en los brazos, en las manos, a que podamos amigarnos un poquito con su trayectoria, que fue la que fue, y fue como fue, porque fue la que tenía que ser. Y con esto voy a leer un escrito que hice. Cuando queráis, si queréis seguir en contacto con vuestras manos, estupendo, y si no, ya lo que es el ejercicio está ya terminado. Voy a leer un poco lo que escribí, que lo titulo El cuerpo, anclaje de nuestra existencia, de lo personal a lo impersonal. Con una inspiración llegamos a este cuerpo, tomando el aire de la vida. Y con una inspiración dejamos este cuerpo, soltando, abandonándonos y entregándonos al misterio. Entre esa primera inspiración y la última expiración transcurre nuestra vida, nuestra existencia en este cuerpo, modelado por las circunstancias que nos ha tocado vivir. Creo que olvidamos con mucha facilidad lo frágiles que somos, la inseguridad e incertidumbre que va implícito a la vida, así como también nos olvidamos de nuestra solidez. Ambas, fragilidad y solidez, están en nuestra experiencia corpórea. Nos forjamos por lo general en adquirir y tener, en hacer y producir, lo que nos lleva al olvido de sí. El proceso terapéutico, desde mi experiencia, pasa por el cuerpo. Si queremos hacer un trabajo integrativo de unificar versus la fragmentación, que es uno de los males que padecemos, dado que nos vivimos como seres fragmentados, incompletos, que nos falta algo. Y me remito ahora al corazón, a ese órgano vital en nuestro cuerpo que palpita día y noche, que nos hace despertar y sentir la vida. Mi planteamiento es corporal dentro de lo existencial, dentro de nuestra forma particular de transitar por la vida como peregrinos que somos, en un camino en el que nos vamos reencontrando en cada momento con nosotros mismos, cuando prestamos atención al aquí y a la ahora, y encontrándonos también con todo lo que nos rodea, que no es poco. Vivir ese reencuentro como único que es implica estar atentos, presentes, y en esa medida se convierte en algo sagrado, más allá de que sea bonito o feo. Se convierte en un peregrinaje a nuestro corazón. Un peregrinaje a nuestro corazón, a nuestra vida real, que es sencillamente lo que se presenta momento a momento, lo que se tiene entre manos sin querer cambiarlo. Nuestra pretensión de querer cambiar las cosas, creo que la mayoría de las veces dificulta que el cambio se genere. Mirar, reconocer y aceptar me parece que es algo de lo que solemos carecer. Queremos lo que no tenemos y nos cegamos ante lo que sí tenemos y somos. Vamos a terapia y vienen a nosotros como terapeutas porque sufrimos y queremos cambiar. Desde una pequeña cita del libro de Terapia Gestalt, Historia, Teoría y Práctica, que dice: desde la perspectiva Gestalt y la espiritual, el malestar se relaciona
con nuestra capacidad para disociarnos del presente, y muchas de las indicaciones de estas dos disciplinas están diseñadas para regresar nuestra atención al presente. No es que tengamos un cuerpo, aunque así nos queremos, propietarios de nuestro cuerpo de igual manera que nos sentimos propietarios de nuestros bienes materiales. Y ahí es donde ya desde nuestra primera infancia empezamos a construir nuestra identidad. Somos nuestro cuerpo y mucho más. Aquí cambio el tener por el ser. Donde cerramos y tensamos a nivel corporal hay dolor. Y si hay dolor, hay una historia detrás. Protegemos nuestro corazón y eso implica que la musculatura que lo rodea y su extensión, en este caso los brazos y las manos y de alguna manera todo el cuerpo, que nos llevaría al contacto con el entorno para poder dar una salida satisfactoria a nuestras necesidades auténticas, también se contrae, impidiéndonos estar amigados con la vida. Aquí quería también mencionar la idea del interser. Es una idea que tiene más que ver con la tradición zen y que tiene que ver con la coexistencia y con la interrelación. Intersomos, coexistimos, viene a ser lo mismo, o parecido, o muy parecido. Entonces, creo que esto es sanador, tener conciencia de esto. Tener conciencia de que no somos entes separadas y aisladas. Y creo que ahí está parte del amplio abanico de las patologías. Lo patológico, desde mi punto de vista, tiene que ver mucho, está muy originado en estos sentimientos de separación y aislamiento, de no haber sido vistos ni reconocidos en nuestros anhelos y necesidades, de no haber experimentado, como decía ayer Antonio Catalán, refiriéndose a la herida narcisista, el placer de nuestros padres por el simple hecho de estar, de ser con nosotros. Reconocer todo esto, ¿no? Bueno. Suficiente. ¿El remate? ¿Cuál remate? Uy, el remate, sí, déjame que lo busque. ¿Sí, un rematito? El remate del tomate. Bueno, pues voy a leer el remate que tengo aquí, que dice: sanar nuestros resentimientos, culpas, nuestras dificultades de contacto con los demás ausentes o presentes, nos libera de las ataduras del pasado. Aceptar el presente tal cual es, darle sentido y valor a lo que nos sucede en la vida. Darle toda la importancia al aquí y ahora nos libera y relativiza el miedo al futuro. La vida es aquí ahora, en este preciso instante, y entregarnos a ello sin más cuestionamiento es una oportunidad y una buena práctica para poder soltar y ponernos en manos de algo más grande, desconocido, misterioso, que nos da miedo y a la vez anhelamos profundamente. Un poquito de preguntas para seguir teniendo con qué responder.
Soy Armando, soy en origen gestaltista, luego conocí el trabajo de Río Abierto y me hice riovertense, lo incluí, luego analista bioenergético. Entonces quería puntualizar una cosa que has dicho. Yo cuando conocí el trabajo de Río Abierto fue también una vía hacia lo expresivo, pero una vez que he profundizado, el trabajo de Río Abierto es introspectivo, expresivo y correctivo. Quería solo eso, comentar eso lo que has dicho. A ver si hay alguien por ahí que quiera coger. Que tampoco es una pregunta, pero me he quedado con ganas de que se nombrara. Otra técnica más o otra práctica más que yo creo que es muy buena, tanto para acompañar un proceso terapéutico como para el entrenamiento del propio terapeuta o persona que acompaña y ayuda, que tiene que ver con la atención y que tiene que ver con el movimiento, es el movimiento auténtico. Y bueno, si no lo digo reviento. ¿Y a cuál te estabas refiriendo, que no he escuchado bien? Movimiento auténtico, meditar, Bien. meditar con la posibilidad de moverte, colocarte en ese lugar de silencio y de quietud hasta esperar el impulso que aparece ahí donde está la sensación, ahí donde me estoy dando cuenta de lo que me pasa, de lo que pienso y dejo que suceda. Andrés Guasman y Bettina y esta gente estaban trabajando desde el lado de esta de Charlotte. Sí. Y yo. ¿Y tú? ¿Por qué no se te ve bien? Hola. Venga. Yo creo que un paciente necesita también una herramienta que pueda acompañarle diariamente, cada día, no solo cuando uno va a una consulta o hace una formación. Y yo estoy intentando elaborar una práctica yoga gestáltica para que cada uno pueda en su casa practicar el cuerpo, el mindfulness y el darse cuenta de todo lo que es. Y porque yo, que estoy en la formación gestal, noto, me falta mucho el trabajo corporal, no lo hacemos mucho de verdad. Y creo que es importante tener algo fuera de la terapia que se pueda utilizar siempre. En mi opinión, el yoga, que es el origen de todo, también en mi opinión la filosofía yoga es la base también de la Gestalt. ¿Qué pensáis de eso? Porque estoy muy entusiasmada, pero no sé, vosotros sois los profesionales. ¿Estás tú con ello? ¿Estás preparando? Es mi ponencia para... Es mi ponencia, sí. Bueno, yo creo que cualquier técnica que nos lleve al cuerpo es válida y bueno, vamos eligiendo las técnicas, ¿no? Para mí, por ejemplo, yo he pasado por muchas prácticas corporales, depende de mi momento, de mi necesidad, pero para mí es necesario mantener una práctica, sea expresiva, sea más introyectiva, sea más lo que sea. Es como que nos dé guía, ¿no? Que nos dé guía, que es nuestro cuerpo. Realmente la guía la encontramos en nuestro cuerpo. ¿Y no piensas que el yoga es la más completa? Porque todo está en el yoga, todo. Yo creo que depende de la necesidad y del momento de cada persona. Yo di clases de yoga muchos años y ahora no hago yoga. Hice movimiento expresivo y me encanta. Y cuando me acuerdo lo hago y cuando, no sé, es como... No. Sí. El cuerpo, la musculatura pide acción, pide movimiento. Desde ahí la gimnasia, actividad, yogas, perdona que mezcle un poco todo eso. Está bien, la misma bioenergética lo buen tiene el libro, ejercicios para hacer en casa, es decir, cierta regularidad en la actividad, sea de yoga, sea de bioenergética, sea de cualquier otra técnica corporal, crea un empape y va creando un cierto empape, ¿no? Pero sí, yo lo que observo es que una cosa es lo que yo hago solo en casa y otra cosa es la interrelación con el terapeuta. Ahí lo que se origina es especial, es particular. Se mueven muchas energías, muchos sentimientos, muchas interrelaciones, transferencias,
dinámicas, reactivaciones de procesos que tienen que ver con nosotros, con nuestras figuras referenciales, y desde ahí lo que moviliza el terapeuta con su presencia y con su hacer no es lo mismo que lo se moviliza en casa. Claro. Matizando nada más. Pero... Yo solo lo entiendo para mantener la energía a un nivel cada día y no solo irse una vez al mes o 2 veces al mes a la consulta. Proveniendo de 2 o 3 escuelas diferentes, una vez vi en televisión, hace muchos años, un programa de arte que les dieron 3 minutos a 10 artistas. Haga algo en 3 minutos. Y uno dijo, voy a enseñarles el ejercicio del dedito. Quien hace todos los días el ejercicio del dedito 3 minutos se convierte en invulnerable. Y el ejercicio del dedito es así. De manera que nunca sabes a dónde va. Cuando sabes a dónde va, cambia de dirección. O, de la misma tradición, que viene de la tradición de Gurdjieff, si yo estoy con un paciente y estoy muy aburrido, cojo el bolígrafo y lo pongo así, justo cogido. Cuando pierdo el tono se me va. Si quiero aumentar tono, esto es trabajo corporal. Porque para sostener eso estoy sosteniéndome desde aquí. Estoy poniendo la cabeza, estoy poniendo el asunto. Es decir, trabajo corporal no es solo gran trabajo. Trabajo corporal es cómo acercarme a mí para darme la atención en el momento, en lo que sea. Los bailarines, cuando están bailando y se les va la cabeza, mueven un poco más o un poco menos. Y eso es parte de lo que tenemos para enseñar y parte de lo que uno de verdad se lleva. No es solo algo que nos sane, como si fuéramos personas no sanas. Tener así nadie sabe qué estoy haciendo. Pero yo estoy manteniendo un tono que cuando me despisto y me pongo a pensar en otra cosa se me fue. Así que es un buen ejercicio. Hay muchas cosas, quiero decir, se puede trabajar de muchas maneras. Muchas veces se trabaja en consulta sin llamarle corporal y sin que la persona sepa que estamos haciendo trabajo corporal. Simplemente con moverle un poquito la cabeza para que mire a otro lado, y luego le miras aquí, y luego te acercas un poquito, y la persona va reaccionando a eso y se va produciendo lo necesario para conectar con aquello de lo que estaba desconectado. Así que lo que tú dices es maravilloso, pero incluso se puede hacer en un formato aún más casero. La pregunta va dirigida más específicamente a Elisa. Quiero saber qué opinión y valoración te merece el método de Rolfing y el de análisis corporal de la relación. Análisis corporal de la relación, del profesor André Lapierre. Análisis corporal de la relación. No lo conozco. El Rolfing no lo conozco a fondo, pero para mí es una buenísima técnica, lo que yo conozco de... Te lo digo porque, dadas todas las técnicas que has mencionado, las he echado de menos, nada más. Solo he dado algunos ejemplos, no para nada quería abarcar todo el abanico de técnicas. De hecho, y ahí matizo también un poco lo que he querido dividir entre 3 tipos de técnicas para no tener que mencionarlas todas, porque me resulta imposible, además yo no abarco, no llego, pero no sé si sería posible reunirlas todas. ¿Y qué es el man tampoco? ¿Qué es el man? ¿Qué sé? ¿Qué es el man? Anatomía emocional, ¿no? Es que he notado muchos huecos, por eso te comento esto. Bueno. Está bien. Claro que sí. Sí, claro. Está bien. ¿Un micro por aquí también? Allá algo por allí también. Hola, perdón. Buenas tardes, gracias por compartir sus conocimientos y por escuchar a mi cuerpo ahorita que está tan cansado. Me han puesto en contacto con él. Y mi pregunta es, ¿cómo poder ayudar al paciente a que, porque si llega y no tiene apenas, no sabe ni de dónde viene, no tiene contacto con él mismo y menos con el cuerpo? ¿Cómo hacer ya ayudarlo a que, pues, ahora se ha hablado de varias terapias, ¿no? Los 5 ritmos, bueno, todos los río abierto,
y cómo ayudarle al paciente o abrirle esa puerta que no sea solamente hablando, sino sin decirle lo que tiene que hacer, pero invitarlo que hay otras alternativas para que se ponga en contacto con tu cuerpo. ¿Cómo podría ser? Bueno, a mí se me ocurre lo más sencillo desde mi punto de vista es lo primero, que se dé cuenta que respira, que sienta su respiración, invitarle a que sienta su respiración. Es como a ver qué pasa, ¿no? Cuando se para, porque es verdad que a veces llega gente a consulta que no tiene nada de conciencia corporal. Y bueno, esta es una herramienta fácil, sencilla, que no hay ni que moverse de la silla, pero igual en otro momento es útil otra cosa más movilizadora. Elisa, me parece que queríais contestar los tres. Matizar un poco lo que yo quería explicar es que para mi punto de vista no es tan importante aplicar una técnica en ningún caso en la terapia, sino que lo importante es haber recorrido el terapeuta un proceso corporal que te lleve al contacto con tus sensaciones. Y esto es un proceso que a veces es largo y esto luego ya se transmite en terapia. Pero para mí la técnica no es que no sea importante, pero no es tan importante como el propio proceso del terapeuta. Esto sería un poco lo que yo quiero dejar bien claro de mi exposición y respuesta. Volviendo a tu pregunta, ¿qué se puede hacer para ir conectando al paciente? Poco a poco el proceso es que se vaya dando cuenta de lo que está sintiendo. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué notas? ¿Qué sensaciones en estos momentos? Estoy notando una tensión en los hombros, estoy sintiendo no sé qué en el estómago, estoy notando tal o cual sensación, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo enfadada, me estoy sintiendo... Que vaya poniendo la atención en el cuerpo y qué son las sensaciones, emociones, necesidades. Es decir, sin más, desde la simple pregunta, ¿cómo estás sintiendo eso? ¿Qué estás diciendo? Estás hablando de tu madre, ¿cómo te estás sintiendo? Y se para un poco, pone la atención y me estoy sintiendo enfadada, me estoy sintiendo cabreada, porque ya estoy harta, porque ta. Y desde ahí vamos dando voz a la emoción enfado. Y el enfado tiene que ver, el enfado siempre tiene una verdad, algo de verdad, y implica un conflicto no resuelto. Y entonces, ¿qué está pasando en ese conflicto con mamá, no? Es decir, volver, si hay una guía en la terapia o la hora de trabajar con el paciente, es que tome conciencia de lo que está sintiendo. O si no sé qué hacer en terapia, la guía referente es la emoción. Donde haya emoción, es decir, si el paciente me habla de esto, de lo otro, de más allá y demás, pero en un punto hay calor, hay sentimiento, vayamos por ahí. Porque la emoción tiene cosas que decir, que informar, le aportará, le dirá cosas, le escribirá, le referirá mensajes, le dará verdades, que es importante que sepa, que conozca al paciente. Entonces, desde ahí es, ¿qué siento? ¿Qué está pasando? Y desde ahí acompañar lo que está ocurriendo. No sé si puedo contestar un poco a lo que tú preguntas. Conmigo, que llegaba muy confuso, en algún momento hicieron así y yo lo aprendí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo te sientes? Pues bien. ¿Tienes alguna tensión? No. Entonces, lo que ves, lo aumentas. Aprieta un poquito más los hombros, un poquito, despacito, un poquito más los hombros. Recoge un poquito más la cabeza, un poquito más, en dirección, con la misma dirección, ¿no? Como contraria. No puedo más, ya aguanta un poquito, aguanta. ¿Cómo te sientes ahora? ¿No? Él solo llega al punto contrario que está sosteniendo con su propia energía y contra su alivio. Entonces, poderle dar esa cosa de las polaridades, ¿no? Llegado el caso, puede funcionar.
Yo quería preguntarle a Juan Carlos, que antes, no me acuerdo bien de la frase que dijiste, pero me quedé con como, algo así como que el cuerpo busca la alegría o tiende a la alegría o a la felicidad o a la... Si podías hablar un poquito más de eso. Yo le... Sentirla. Lo que vamos viendo y lo que comprobamos cuando nos trabajamos de distinta medida es que no hemos venido a un valle de lágrimas. Y la vida no es un valle de lágrimas. Que el cuerpo, en su proceso de darse lo que necesita, de autosatisfacerse o de procurarse los elementos que necesita para satisfacerse, se queda bien, está a gusto, siente bienestar. Un bienestar que puede ser alegría, que puede ser risa, o un fondo de ¿qué tal estás? Bien, sin contarte, que de verdad me siento bien, estoy a gusto. Cuando atendemos a lo que realmente es significativo, importante, necesitamos o deseamos, ¿sí? Lo que trae es un bienestar. Y a veces desde la realidad, vale, no puede ser, ahora no puede ser, de acuerdo, pero puedo aceptarlo, puedo esperar, puedo tal. Pero coherente conmigo mismo, con mis necesidades, dando salida en la medida de lo posible, lo que voy sintiendo es bienestar. Y ese bienestar es el termómetro, por ejemplo, para uno mismo y para la terapia. Nos puede servir de termómetro, es decir, he estado haciendo esto, lo otro, lo demás, y patatín, patatán, ¿y cómo me he quedado? No estoy bien. ¿Qué ha pasado? Algo no hice, no dije, no. Me he quedado en una intervención, he estado con esta persona, ay, qué bien, qué estupendo, fantástico y demás, qué bien estoy. Todo lo que ocurrió ahí tiene que ver conmigo, me quedo bien. Con lo cual he ido coherentemente con. Lo mismo, con respecto a la terapia o con respecto a la vida, es decir, termómetro. Cuando estoy funcionando desde mí, desde mi cuerpo, si me permites hoy, me siento bien. Cuando actúo desde la mente, desde el introyecto, desde lo que debo, desde lo que se espera de mí, desde lo que, o cuando hago algo en relación a esa dinámica, a esa parte neurótica, poco a poco lo que voy sintiendo es malestar, por mucho esfuerzo que ponga en la tarea, aplicación, dedicación, 1000 horas nunca es suficiente, me voy vaciando, me voy quedando tal, consigo después de mucho esfuerzo tal o cual cosa y 3 minutos después ya la siguiente tarea, ya la siguiente. Es como si funciona desde mí, desde mis necesidades, bien, es como va bien. ¿Qué tal va la cosa? Va bien. Si no es así, es que no estoy funcionando desde ahí. ¿Sí? ¿Ayuda un poco? Pregunta para vosotros. Dificultades de los terapeutas a la hora de, miedos de los terapeutas a la hora de abordar al paciente desde el punto de vista corporal o de incluir lo corporal, porque muy a menudo se deja de lado. ¿Qué tenéis para decir o para comentar o para compartir de los miedos del terapeuta? Sí, ¿se os ocurre algo? Sí. Muchos. Desde lo corporal. Acerca de la aplicación de lo corporal. Bueno, a mí me surge ahora que lo corporal, como te lleva directamente o muy fácilmente a lo emocional, a mí a veces me surge este miedo, ¿no?, de ver hasta dónde me meto, como la inseguridad o falta de confianza en igual no poder o no saber sostener lo que va a salir a raíz de dar una propuesta que va a llevar a lo emocional, porque si lo emocional está esperando a emerger, a nada que tocas el cuerpo, que contactas con el cuerpo o que haces una propuesta de contacto con el cuerpo, esto sale muy rápido, ¿no? Me surge esto, ¿no? Como a veces este miedo, ¿no? A ver si no voy a ser capaz de sostener, porque a veces hay
hay momentos en los pacientes o hay historias muy duras, ¿no? Que a veces hasta me asustan. Pero bueno, está ahí, ¿no? Es compartir, pedía. Gracias. ¿Quieres compartir algo? Yo creo que ahí yo personalmente fui adquiriendo mayor confianza a trabajar con el cuerpo a medida que yo iba conociendo más mi cuerpo. Entonces yo creo que hay una cosa de realmente conocer los procesos propios, y entonces te atreves más a abordar desde el cuerpo sabiendo más o menos lo que va a pasar, porque si no igual no sabes contener lo que luego va a salir. O sea, como un trabajo propio, diría yo. Repasaba un poco. Muchos ha habido, algunos perduran, algunos mencionados, y estaba buscando alguno que pueda ser, porque, si me permites, ¿por qué me atrae tanto el trabajo corporal? No sé si luego quieres ir por ahí, pero ¿por qué me atrae tanto el trabajo corporal? Porque cuando empecé mi proceso de terapia veía cómo se trabajaba el cuerpo, veía cómo trabajando el cuerpo las personas que tenían esas vivencias se quedaban como claras experiencias, como hitos en su proceso de terapia, como momentos de insight, momentos de tomar conciencia de aspectos de una manera significativa, profunda, con calado y con efecto de mover determinados aspectos caracteriales o mover determinados aspectos de la vida o en relación a lo que fuera, ¿no? Y ese calado y esa, a la vez, lo alucinante o lo rico era ver cómo casi sin nada, cómo dejando respirar, cómo estar, cómo elementos, técnicas, lo que fuera, pero cómo el propio cuerpo tendía hacia lo que necesitaba. Y si necesitaba llorar, lloraba, y si necesitaba reír o enfadarse o acurrucarse o abrazarse a alguien, ¿no? Es como que estaba ahí al fondo, y algo que parecía misterioso en aquel momento, para mí suponía una enorme curiosidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que al final todo es bienestar? O tendemos a lo que sea desde ahí, todo eso, ¿no? Pero refiriéndome a tu pregunta, pero quería trasladar esto, porque si hay aquí algo, sobre todo las personas que estáis formándose o que estáis en proceso de iniciar, me hubiera gustado haber podido transmitir, ojalá haya podido transmitir un poco, hayamos podido transmitir un poco de gusto y de ganas por explorar sobre este maravilloso, fantástico manera de abordar que es el trabajo desde el cuerpo, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, yo creo que la mayor dificultad ha sido, por supuesto, ir aprendiendo a estar y acompañar y a no tener que sostener determinados momentos, sino estar, acompañar y estar en disponibilidad. Estoy contigo, momentos dolorosos, difíciles, duros de la persona, del proceso de terapia, y desde ahí un proceso de aprender a estar y desde una suficiente, no tienes por qué, no tienes que ser, no tienes que salvar, no tienes que. Sobre todo mi gran problema ha sido la exigencia, es decir, tener que encontrar la herramienta oportuna para el momento oportuno, para no sé qué, no sé cuántos, tener que sostener al otro, tener que hacer el trabajo del siglo, tener que conseguir que hoy vea a los ángeles, arcángeles y San Gabriel y a todos los santos, tener que nos acompaña continuamente, desde lo que tiene el carácter, ni contigo ni sin ti. No vivo, bueno, no sé cómo se dice, pero algo por ahí, ¿no? La exigencia siento que ha sido el proceso más difícil. Y mi antídoto ante eso ha sido confía. Déjate confiar. Y para poder confiar, y acabo, necesito conocimientos, por supuesto, porque si no sé, no confío como terapeuta. Necesito saber las cosas y cuanto más sé. Eso, conocimientos. El tabú de lo erótico. Ala, pasa. En la fantasía, el fantasma de lo erótico, el trabajo corporal y la fantasía de lo erótico.
Parte de lo que se dice por ahí, parte de los ruidos que hay por ahí con respecto a lo corporal es se invade, qué pasa con la transferencia, cómo puedes estar tocando, son temas demasiado íntimos, que te asegura, y si la otra persona se pone y se enamora, y qué estás haciendo, es una barrera defensiva tremebunda que hay y que en muchas ocasiones se ha hecho recaer sobre el mundo de la Gestalt, como si el mundo de la Gestalt todo valiera, cuando es obvio que la responsabilidad personal y muchas más cosas hace que todos sepamos que hay cosas que valen y cosas que no valen. Pero me pregunto si en algún momento os ha tocado pensar sobre ello o tener un atisbo de ello, de qué hago yo si veo que hay algo... No he entendido la pregunta del todo, perdón. El tabú de lo erótico y el trabajo corporal. Tampoco me quedó muy clara la pregunta. Para mí lo que queda claro es, yo como terapeuta tener relación sexual con el cliente, no, claramente no. Siento que es añadir un elemento muy perturbador, muy difícil de manejar, muy difícil de prever en los efectos, muy difícil de averiguar cuál es la consecuencia y desde ahí siento ante esa posibilidad miedo. Y en ese sentido me parece que es un miedo sano, porque si no sé si lo que estoy haciendo, si no sé las consecuencias de toda esa situación, si no me entero de todo eso, de toda la implicación que pueda tener, pues mejor no te metas. Y eso es lo que yo hago en ese sentido. Bueno, además yo creo que puede confundir mucho al paciente primero, o a la paciente y al terapeuta. Creo que, bueno, para nada lo contemplo, ¿no? Una relación terapéutica. Esto. Eso es. Yo a mí me parece interesante la pregunta y creo que los que trabajamos con el cuerpo como que tenemos que tener como una especial atención a este tema, porque en el cuerpo es donde se mueve lo erótico. Bueno, esto es muy... A lo mejor no es el único sitio, no lo sé, pero realmente a través del trabajo corporal es muy fácil que se produzca el deseo, por ejemplo, del paciente hacia el terapeuta. Y esto me parece que es algo que cuando empiezas a trabajar con el cuerpo tienes que tener claro que puede pasar y tienes que tener claro cómo vas a manejarlo. Porque se te puede ir de las manos, creo que puede pasar, porque al terapeuta también se le puede abrir el deseo. Es un riesgo que yo creo que la cosa es saber, no es tampoco bloquear el trabajo, no es parar el trabajo, pero es saber lo que estás haciendo, por ejemplo, cuando tocas, que cuando tocas se despiertan cosas, es saber lo que estás haciendo y bueno, pues estar preparado para contener y sostener lo que suceda de forma profesional, que no se te vaya a ti. De nuevo entro en trabajo previo tuyo para tú poder sostener también lo que te pase, en el contacto, que pasan cosas, obviamente. Sí. Preguntarse cuál es el objetivo de tocar, ¿no? Si tocas, ¿para qué estás tocando en ese momento preciso con lo fenomenológico que está ocurriendo? ¿Cuál es el para qué? Porque el contacto, evidentemente, moviliza mucho desde todo este tema del deseo que puede despertar y desde otros aspectos, pero poner una mano en el cuerpo del terapeuta es como decir, bueno, lo pongo con conciencia y con esta finalidad, para algo, ¿no? Este es mi objetivo y ahí estoy atento a los límites y a lo que se moviliza en mí y atento a la expresión del paciente o mujer-hombre, a lo que le pasa, a su vivencia, a escuchar, ¿no? A escuchar lo que está pasando. Bueno, vamos a tener que terminar.
Lo comentaba esto porque, por tocar, y sobre todo por la gente nueva que está empezando, porque son temas que se oyen y que vale la pena decir, es claro que hay una erotización, claro que hay un asunto, ¿y qué? Como si tuviéramos que cortar el acceso al placer de la gente solo porque, claro, es que es placer, ¿no? Y luego cada cual sabe muy bien dónde ponerse y cómo poner la cosa. Juan Carlos ha hecho antes un pequeño comentario sobre lo contento que le pone trabajar en corporal y la ilusión que le hace. ¿Alguno de los dos también le pone contento y tiene entusiasmo por trabajar en lo corporal? Si queréis compartir un poquito. A ver, si nos pone contento. Juan Carlos decía, si pudiera transmitiros lo mucho que me interesa y lo bonito y lo interesante que es trabajar desde lo corporal. Sí. ¿Algunos pasa también algo parecido? Sí, muchísimo. Dilo. Pues... ¿Cómo es para ti la parte de quiero? Es donde pasan cosas, es donde suceden cambios, donde pasan cosas, donde es como estar en lo que es la vida, en la realidad. Es como estar en la realidad, es como decir, ostras, tengo la forma de estar en la verdad, algo así. Y eso es maravilloso, es maravilloso. La certidumbre. No sé, para mí es maravilloso eso. Sí. Sí, para mí también el contacto, claro, me lleva al contacto con mi cuerpo y yo creo que en el cuerpo, de alguna manera, tú lo decías, Juan Carlos, pero me lleva a la alegría que hay en el cuerpo. Entonces, el trabajo corporal y ya combinado con música me fascina porque me da mucha alegría, despierta lo que está dentro, ¿no? El juego, todo lo que hay que cultivar un poquito, ¿no? En la vida. Bueno, ¿algo que decir? Yo creo que tenemos la suerte de trabajar con la parte de la persona que más fácilmente accede al placer y al disfrute y a la alegría, ¿no? Es como el cuerpo, si le quitan las corazas, que es a lo que va es al disfrute, a la alegría, al placer de vivir. Es maravilloso trabajar con esto, claro. Pues bueno, se acabó. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Ponemos de pie. Estiramos.